A continuación interviene Ana Portillo. Veo aquí en el abstract que está recién doctorada, por tanto felicidades por eso también y por otra cosa que es sobrevivir a un plato de caracoles ayer, fantástico, ¿no? Gigantesco. Más de medio plato. Bien, es una broma. Doctorada por la Universidad de Córdoba. Trabajo sobre todo en arqueología religiosa de Córdoba o de la Bética, aunque la comunicación de hoy, por lo que veo, va a ampliar un poco el estudio, el marco de estudio a la península ibérica y no tanto desde el punto de vista arqueológico, sino imbricando arqueología con religión, si no me equivoco. En todo caso, salimos de la duda y te cedo la palabra. Bien, mientras se abre la presentación, en primer lugar quería, por supuesto, agradecer a la organización del Congreso bueno, pues la oportunidad que me brindan en participar en estas sesiones sobre el arte y la religión de la Lusitania romana. Bien, durante las últimas 2 décadas hemos asistido a un considerable avance en el conocimiento de la formación y las características de uno de los espacios más importantes y representativos. No sé por qué no me va sí, bueno, era más cómodo el hecho de llevar esto, pero ahora, vale, perfecto. Como decía, pues hemos avanzado en ese conocimiento de uno de los espacios más importantes y representativos de las capitales, de las provincias hispanas, como son los centros de culto imperial provincial. En cada una de estas ciudades, bueno, este hecho nos ha permitido observar cómo el panorama en cuanto a culto imperial se refiere en estas ciudades comienza a perfilarse de una manera muy similar. En cada uno de estos enclaves encontramos 2 templos marmóreos dedicados al culto imperial, erigidos bueno, en la etapa tiberiana, uno de ellos, como señalamos en la imagen con ese color azul, y posteriormente un segundo templo perteneciente ya o bien a la etapa Julio-Claudia avanzada en algunos casos o bien ya a la Flavia, como podemos percibir en ese color rojo. Pero, bueno, pues en este particular, bueno, os lo voy a dejar por imposible porque creo que no me va. En este particular quisiera centrarme en esos espacios, en esos centros tiberianos, donde vamos a encontrar en todos los casos un monumental templo construido en el centro de amplias plazas, además dedicado en todos los casos al culto del Divo Augusto. Como digo, bueno, pues presidiendo estas plazas cuyas características morfológicas, materiales constructivos y programas decorativos y ornamental e iconográfico, bueno, pues nos van a manifestar por una parte la importancia política, social y económica de estas ciudades y por otro pues van bueno, pues a dejar patente esa vinculación con la propia metrópolis a través de una serie de modelos edilicios referenciales, como es el caso de este Aedes Concordiae para la capital lusitana, un templo además pues muy vinculado especialmente a la figura de Tiberio, quien bueno, pues lo reconstruye, como sabemos, en ese año 9 tras ese incendio, o bien, bueno, pues para los casos de la Bética y la Tarraconense, pues ese templo de Mar Sultor que preside el foro de Augusto en Roma, al que parecen seguir en el modelo arquitectónico. Como digo, hemos avanzado quizás las últimas investigaciones se han centrado más en conocer estos espacios, arquitectónicamente, pero quizás contemos con menos información sobre el tipo de ceremonias que se desarrollaban en estos centros, ¿no? Tenemos algunos datos que nos proporcionan los textos clásicos, también algunas inscripciones, quizás más numerosos para el conocimiento del Oriente romano, pero que bueno, son también interesantes porque sirven como reflejo a bueno, pues el desarrollo de este tipo de actividades en el resto del imperio. Y también, bueno, pues también contamos por otra parte con la iconografía que nos proporcionan determinadas piezas escultóricas que bueno, pues a través de las cuales podemos también indagar o intentar averiguar cuál era el desarrollo
de estas actividades. Actividades que normalmente pues solían comenzar, iniciarse al aire libre, en el exterior de estos espacios, en torno a ese altar monumental, en el que en primera instancia se realizarían una serie de sacrificios pro salute imperatoris, para después dar paso a ese acto del juramento de fidelidad al emperador. Tampoco me va esto, no sé por qué. Página adelante. Aquí. Ahora. Ah, bueno, le está dando aquí. ¿Cómo aquí? Página adelante, página detrás, ¿no? Vale, no, ese le daba el indicador. Bueno, disculpen. Como digo, para dar paso a ese juramento de fidelidad al emperador, del cual pues nos hablan también distintas fuentes clásicas, como las que traigo a colación, o algunas inscripciones, como es esta que traigo del Koinon de los aqueos, de la ciudad de Acaya, por ser, bueno, pues creo que de lo más representativa, de lo más ilustrativa. Bueno, yo me estoy haciendo un lío con esto porque para adelante aquí, vale. Perfecto, vale. Bien, posteriormente la comitiva formaría la pompa y portarían con ellas pues esas imágenes portátiles, que eran esas imágenes procesionales de pequeño formato. Normalmente eran pues réplicas de las esculturas de culto que se encontraban en el interior de los templos, e irían, bueno, o bien a través de fércula o de la astensa, pues desfilando al son de la música hasta llegar a un edificio de espectáculos, lugar donde solían culminar este tipo de actividades con la celebración de actos lúdicos en honor del emperador. La relación de los espacios lúdicos con la ritualidad en el mundo romano está constatada, y es algo que podemos además observar muy bien en el entramado urbano, en la inserción de estos espacios en el entramado urbano, ¿no? Tenemos el caso paradigmático de Tarragona, ¿no? Con esa acrópolis, esa ciudad alta donde se construye en primera instancia y como cabecera ese centro de culto en época tiberiana, con ese templo del Divo Augusto, que sirve de eje de simetría a toda esa composición aterrazada. Y luego, bueno, pues también que obviamente pues culminaría en ese edificio del circo ya posterior, pero que tiene esta importancia a la hora de tener en cuenta el ritual y las ceremonias. También, bueno, pues tenemos ahí ese caso de Bilbilis, de la ciudad de Bilbilis en Calatayud, donde igualmente pues junto a ese centro de culto tiberiano pues se construye el teatro de la ciudad, o la propia Colonia Patricia, donde volvemos a ver ese esquema aterrazado que conecta, que une pues ese templo de culto imperial de la calle Claudio Marcelo con el espacio, nuevamente el edificio del circo. Y ya, bueno, pues fuera de territorio hispano pues también contamos con otros ejemplos, como es este caso de la ciudad gala de Arausio, o bien la británica Verulamium. Bueno, me va a pasar de todo. ¿Esto qué es? Vale. Más tarde. A ver. Los caracoles. Estos son los caracoles que me están jugando una mala pasada. Bueno, decía, ahí tenemos el ejemplo de Verulamium. Bien, centrándonos ya en la capital de la Bética, que en este caso es, bueno, pues de la ciudad que más voy a hablar, pues tendríamos que bueno, pues hablar de ese foro provincial, conocido tradicionalmente como Forum Novum o Forum Adjectum, un espacio que se sitúa en un lugar muy céntrico, justo al sur y anexo a ese primitivo foro de la colonia, y justo pues en eje a una de las principales vías, una de las principales arterias, como es el Decumanus Máximo, y que se encontraba presidido por ese templo colosal construido en la etapa tiberiana, dedicado al Divo Augusto, un templo marmóreo que bueno, pues ya a día de hoy sabemos que se encontraba en origen policromado, con estos tonos en púrpura y en oro, como así pues lo han demostrado pues una serie de análisis de restos de policromía original que se llevaron a cabo, bueno, pues en el marco de la tesis.
En relación a este espacio es interesante subrayar una propuesta que ya realizaría el profesor Ángel Ventura ya en el año 2007, que bueno, pues establecía la existencia de un percorso ceremonial que uniría, que conectaría estos dos espacios, el de el Forum Novum y el edificio del anfiteatro, construido en algunos años posteriores, y que bueno, pues serviría de alguna manera de vía sacra, de pasillo ceremonial, con una gran importancia, como decía, en el desarrollo de estas actividades. En relación al altar monumental, pues contamos con una serie de relieves, todos hallados pues en este perímetro del Forum Novum, del Foro Provincial, en los que pues encontramos escenas de sacrificio y que nosotros pues hemos interpretado como parte integrante de ese altar monumental que probablemente pues se situaría frente al templo. Tenemos de un lado pues esta pieza que aparece pues una testa de toro, que sabemos que pues es, me pasé, nada, volvemos, perdonen, pero sin mi aparatito, no, vamos a ver si tengo que empezar porque, tengo que volver porque creo que se me ha ido completamente. Cuando una se acostumbra a un sistema como es el aparatito, pues ya se lo quitan y parece una tonta sin fin. Decía que pues este toro, como sabemos, pues es uno de los animales pues principales representado en toda esta escenografía, normalmente acompañado por ese victimarius y el popa, quienes son los que dan muerte finalmente al animal. Esta otra pieza estudiada por José Antonio Garriguet, que pues representa este camilus, este portador de ofrendas que aparece con un pequeño cesto de frutos y junto a un elemento interesante como es una silla curul, que como sabemos pues era ese elemento de mobiliario relacionado sobre todo con los magistrados, ¿no? Que eran usadas en el ejercicio de sus funciones, pero que también podemos asociar a la propia figura del emperador, ya que aparece representado sentado sobre ella en numerosa iconografía, entre la que destaco pues esta serie muy conocida, monetal, de la conmemoración de la erección del templo del Divo Augusto en la ciudad de Tarragona, y precisamente en donde aparece esta divinidad tanto en silla curul como en trono helenístico. Esta otra pieza que pues se trata de una pieza que se encuentra tallada en ambas caras. En la cara posterior tenemos una mano esbozada, está trabajada de forma muy somera, ya que pues será una cara poco visible. Entre ambas pues se encuentra una superficie cóncava y finalmente en la cara anterior se encuentran toda esta serie de círculos colocados de forma desordenada, muy planos, a forma de oblea, que nosotros pues hemos interpretado como una representación del popanum. El popanum, que es este pastel sacrificial, un pastel elaborado a base de harina, queso y miel, y que se trataba de una de las ofrendas básicas en las celebraciones, y del que nos hablan igualmente también pues distintos autores clásicos, como es el caso de Porfirio, de Meandro o de Juvenal, describiéndolo siempre como una torta aplanada, un pastel fino. Y finalmente esta otra pieza en la que aparece un personaje con este atuendo militar, ya que pues presenta esa serie de launas y esto lo que parece ser una coraza. Militares que también se encontrarían en ocasiones pues presentes en este tipo de ceremonias, y que pues muchas veces se trataba de magistrados que pues habitualmente o en ocasiones solían alcanzar ese rango de flamen provincial, con el que ponían pues final ese cursus honorum, y de los que tenemos además pues constancia epigráfica a través de una serie de pedestales honoríficos, todos del entorno del Forum Novum. Traigo a colación dos, pero contamos con algunos más.
Uno de los ritos, de las ceremonias más relacionadas con el ámbito militar es precisamente la lustratio. Pues eso es una purificación, se puede llevar a cabo a través de una serie de elementos, como puede ser el agua, el fuego o determinadas plantas consideradas sagradas, como la verbena, el laurel, el olivo, y que pues tenía como fin limpiar esa mancha moral que se adquiría con el contacto de determinados elementos, como puede ser la sangre, de ahí su relación con el ejército. Y precisamente, por ese motivo, saben que las tropas, cuando regresaban a Roma tras una contienda, debían ser coronadas con esa corona de laurel antes de sobrepasar esa línea sagrada del pomerium, precisamente para ser purificadas, ¿no? Que luego nosotros hemos heredado esa corona de laurel como un símbolo, pues, de victoria, de triunfo, pero como digo, en origen tenían esta significación ligada, como muchas otras cosas, a la ritualidad. También interesantes son estos fragmentos de patas de tronos marmóreos, algunos de ellos ya estudiados por el profesor Carlos Márquez, en la década de los años 90, quien incluso llega a realizar, pues, 2 diseños distintos de estos tronos, de estas patas de tronos, y que nosotros, pues, en el marco de la tesis doctoral, pues, tuvimos la suerte de poder documentar otras tantas pertenecientes a estos tronos, siempre de la calle Moriría y del entorno del Forum Novum, y que debemos de relacionar con el interior de la celda del templo, como parte de ese mobiliario litúrgico que nos hablaría de esa ceremonia de la segisternia o la lectisternia, en función si se usaba como soporte, pues, un asiento o un lecho. Eran pues este tipo de ceremonias de carácter propiciatorio para dar la bienvenida, para conmemorar esa llegada de una nueva deidad al panteón romano. De ahí a que precisamente Eugenio Larroca describa los tronos como pues un elemento idóneo para encontrar en un templo de culto imperial, ¿no? Y que, sobre los cuales, sobre estos asientos, se colocarían esas exuviae deorum, es decir, esos atributos de la divinidad, que con ellos, pues, se consideraba que la divinidad estaba presente y podía participar en esos banquetes en honor, pues, como digo, de esa nueva divinidad. Pero que también podrían estar formando parte de esos soportes, de esos asientos de emperadores divinizados o representados de esta guisa, como son los casos pues del conocido Dio Augusto o del Claudio del Augusteum de Herculano. Estos elementos, este tipo de mobiliario, tienen una característica común, ya que pues parece que casi el 90% de los casos que al menos he podido documentar, pues aparecen con una palmeta que establece ese eje de simetría en las composiciones, y que pues tiene toda esa carga simbólica que tiene la palmera, ¿no? Como un elemento, una planta sagrada, que pues ya desde su propio nombre se nos está hablando, se está haciendo referencia al mundo de la religión, no sé, Phoenix, que proviene del griego, Phoenix, que viene a coincidir con el nombre de la púrpura, que ya, pues lo veíamos incluso en el propio templo de Morería, y que, pues ya sabemos que es un color que está íntimamente ligado, pues, al poder y sobre todo a la sacralidad, y que, también, sobre todo en el mundo greco-romano, tenemos que relacionar con Apolo, con la figura de Apolo, ya que es uno de los árboles sagrados de Apolo, y según la mitología homérica, pues Apolo, junto con su hermana Artemisa, nace precisamente a la sombra de una palmera, y pues también hay que resaltar ese episodio que nos narra Ovidio en los Fastos, ¿no?, de Rea Silvia, ese sueño profético que tiene cuando sueña que con 2 palmas, una de ellas más grande y vigorosa, que viene, como decía, a profetizar la grandeza de Roma. Y que, tanto en el mundo griego como en el romano y también en el mundo hebreo, pues tenía esta valencia de símbolo de triunfo, de símbolo de victoria, de que aparezca pues en numerosa iconografía, de la que traigo, pues, algún ejemplo, y de esa manera, con ese significado ha perdurado en el tiempo, llegando hasta nosotros, estando presente, pues, en la ritualidad cristiana, ¿no?, actualmente. De ahí, pues traía ese significativo día del Domingo de Ramos, cuando recibimos precisamente a la divinidad con esta planta, ¿no? Y en relación con este tipo de elementos,
relacionado con este tipo de elementos, creo que está esta pieza conservada en este museo, los fondos de este museo. Está catalogada como una placa relivaria, pero que yo personalmente considero que reúne todas las características de un fragmento de trono marmóreo, no solamente por la morfología y por la propia presencia de esta palma que ya decía que forma el eje, sino también por las proporciones. Muy importante el caso de bueno, pues la profundidad, que es coincidente perfectamente con estas otras piezas, estos otros fragmentos de tronos marmóreos que aparecieron en torno al foro de Ituquis Virtus Iulia, del yacimiento de Torre Paredones, en Baena, muy cerquita de Córdoba, y que están relacionados con el interior de la celda del templo principal de la ciudad, con ese templo que, bueno, pues quizás en el caso de esta pieza, por la procedencia de Santiago de Acacén y la cercanía de ese yacimiento de Miróbriga, de esa ciudad de Miróbriga, pudiera pertenecer quizás al interior del templo de culto imperial de la ciudad. Bueno, evidentemente es una propuesta que se me ocurrió preparando esta conferencia, pero es un asunto en el que habría que trabajar más profundamente. En cuanto a Tarragona, pues contamos con muy poquitos datos, muy poquitos vestigios que puedan ayudarnos a ver cómo eran este tipo de ceremonias. Sí que me gustaría destacar nuevamente la ubicación, ese esquema que conecta el centro de culto con el edificio del circo. Y en cuanto a piezas muebles, pues solo destacar este fragmento de pie izquierdo, hallado también en el centro de culto, en la zona alta. Que es un mármol de Paros, y que sus investigadores pues han relacionado con la escultura de culto del Divo Augusto, que se encontraría en el interior de la celda y que se presentaría precisamente sentado sobre trono helenístico. Nosotros, en el caso de Córdoba, pues no tenemos, al menos de momento, ningún fragmento que podamos asociar a una escultura de culto, pero que sí destacar que tenemos los tronos, tenemos fragmentos de tronos marmóreos de un espesor importante. En cuanto al altar, pues casi que nos vemos en la misma situación. Tampoco contamos con piezas que pertenezcan de momento pues a ese altar, que lo conocemos pues a través de esa conocida serie monetal de la ciudad, en el que se nos narra pues ese milagro del palmito que conocemos por Quintiliano, y algunos investigadores como Joaquín Ruiz de Arbulo o Ricardo Mar lo ubican en esta zona tan interesante como es precisamente la Plaza de la Representación, en el centro de la misma, en eje con el templo del Divo Augusto, formando parte, por lo tanto, de ese pasillo ceremonial, como decía, y de ese percorso que culminaría seguramente pues en el circo. Bueno, y la capital lusitana casi que nos vemos igual, ¿no? También tenemos pues muy pocos datos por el momento que nos hablen de ese tipo de ceremonias en torno a ese centro provincial de culto imperial, en torno al templo de la calle Holguín. Únicamente pues podríamos relacionar esta serie de fragmentos de estos relieves que pertenecerían a esa ara providentiae, que pues también aparece representada en una serie monetal de la ciudad, con todas estas escenas de sacrificios, que algunos autores, como precisamente Trinidad Nogares, ella la relacionaba con el ámbito del foro colonial, pero que otros autores, en cambio, pues vinculan de forma preferente precisamente con esa área del foro provincial de la ciudad, y en la que pues vemos de nuevo estas escenas de sacrificios, en las que reconocemos incluso ese personaje de Agripa, Velato Capite, el conocido relieve del laurel, de nuevo otra planta sagrada de Apolo, y pues toda esta serie de elementos rituales como la pátera, la jarrita de las libaciones, los bucráneos, y en ellos pues únicamente podemos identificar a un personaje que seguro formaría parte también de esa comitiva, como es el lictor, que pues eran esos funcionarios públicos encargados de escoltar a los magistrados, de garantizar el orden público, y en definitiva esos portadores simbólicos
tiempos del Imperium, ¿no? Y pues francamente hasta no contar con nuevos datos que arrojen un poco de luz sobre estos asuntos, que de hecho creo que están interviniendo ya cerca de, ¿no?, en la zona del Forum Novum, del Foro Provincial en Mérida. Creo que han encontrado parte ya de un lienzo del muro del pórtico suroeste, si no he entendido mal. Pues bueno, esperemos que esas intervenciones nos den algunos datos más para clarificar toda esta temática. Muchas gracias.